Para que agarre su Biblia con su mano izquierda y levante su mano derecha y vamos a orar. Señor Jesucristo, bendito Dios del cielo, te damos gracias, mi Rey, por la libertad, por la salud, por la oportunidad, mi Dios, que nos hace de estar delante de tu presencia, de venir delante de ti, mi Señor, con ofrenda de palmas, con ofrenda de labios, mi Señor, con ofrenda monetaria. Pero en ese momento, Señor, es tiempo de escuchar tu palabra, el mensaje que tienes preparado para nosotros. Abre nuestro corazón, prepara nuestra mente y que seas tú, mi Señor, el único ser ministrándonos en todo tiempo, Señor Jesucristo. Y con esta autoridad, mi Rey, que tú me das, e invocando tu glorioso y poderoso nombre que es Jesucristo, reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu ajeno a tu voluntad, lo reprendo y lo echo fuera de este lugar, declarando de tu presencia hermosa y que solamente tú, mi Señor, seas el único ser ministrándonos desde este momento. En tu nombre glorioso y poderoso que es Jesucristo. Amén y amén. Y ya que tiene su Biblia en su mano, hermano, lo Now that invito. you have the Bible in your hand, I would like to invite you. Perdón, bro. Lo invito a que la abra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, I would like for you to open in the Gospel of John, please. capítulo 21, Chapter 21, versículo del 7 al 14. Téngame paciencia, solamente son 7 versículos. verse 17, 7 through 14. ¿Ya se encuentra por ahí, mi hermano? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 21, versos 7 al 14, dice así a la bendita y santa palabra de mi Señor Jesucristo. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Therefore the disciple whom Jesus loveth said unto Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. And the other disciples came in a little ship, for they were not far from land, but as they were 200 cubits, dragging the net with fishes. As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon on bread. Jesus saith unto them, bring of the fish which ye have now caught. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153. And for all there were so many, yet was not the net broken. Jesus said unto them, come and dine. And none of the disciples durst ask him, who art thou? Knowing that it is the Lord. Jesus then cometh and taketh bread and giveth them, and fish likewise. This is now the third time that Jesus showed himself to the disciples. After that, he was risen from the dead. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar, hermano, dando un gloria a Dios, un aleluya. You may take a seat saying, glory to God, hallelujah. Gloria a Cristo Jesús. Glory to God. Mire, he titulado este mensaje
I've titled this message, Por amor a ti. For the Love of You. Y si se pone a pensar un momento, ¿qué ha hecho el Señor por amor a ti? And if you stop to think for a minute, what has the Lord done for you? Le doy un momento para que piense, hermano. I'll give you a moment so you can think. Un minuto tal vez. Maybe a minute. ¿Qué ha hecho el Señor por amor a ti? What has the Lord done for the love of you? Ese es el mensaje de esta mañana, hermano, reflexionar, concientizarnos en la obra hermosa que mi Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. The message this morning is to reflect on the work that the Lord has done in you and in me. Vamos a estudiar un poquito este suceso de nuestro Señor Jesucristo. We're going to study a little bit the success of our Lord Jesus Christ. Recuerde que mi Señor era 100% Dios, 100% hombre. Now remember, our Lord Jesus Christ was 100% God and 100% man. Y en el momento más difícil, cuando necesitaba de una compañía, And in the moments more difficult, when he needed company, cuando necesitaba de alguien a su lado, se quedó solo. when he needed somebody beside him, he was left alone. No sé si a usted le ha pasado que cuando en los momentos más difíciles, en momentos más angustiosos, usted está solo. Not sure if this has happened to you, but in the most difficult times, you sometimes fall by yourself. Pedro, hermano, But, brother, que estaba cerca de él, what was near to him? que se le había profetizado, se le había dado un mensaje que iba a negar al Señor 3 veces, He had received a prophecy that he was to deny Jesus 3 times, horas antes de que sucediera. hours before it happened. Lo dejó solo. He was left alone. Lo negó. He didn't come. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? What are we doing, brothers? En los momentos más difíciles, cuando estamos solos, In the most difficult moments when we're by ourselves, principalmente mainly, le damos la espalda al Señor creyendo que Él tiene la culpa. we turn our backs to the Lord believing that it's his fault. Pero no es así. But it's not like that. Cuando entendemos que el Señor te está moldeando, está trabajando contigo, está haciendo algo hermoso contigo, When we understand that the Lord is doing something beautiful in your life, he's molding you. y que ese amor que sobrepasa todo entendimiento está sobre todas las cosas, And that love that surpasses all understanding is above all things. sobre tu ser más querido, sobre tu ser amado, que en ese momento te dejó solo. Over your most beloved loved one, Entendemos que el Señor está tratando contigo y conmigo. we understand that God is working in you and through you. Cuando el Señor necesitaba algo, algunas palabras de aliento en su humanidad, When Jesus needed some words of encouragement in his human life, una palabra que le hiciera saber que había alguien a su lado, que no le importaba perder la vida. a word of encouragement so that he wouldn't care to give his life. Porque es muy bonito decir, yo estoy contigo, It's a beautiful thing to hear, I am with you. como dijo Pedro. Like Peter said, Yo estoy contigo y aún mi vida la doy por ti. he said, I'm with you and I'll even surrender my life to you. Pero llegó el momento difícil. But the difficult moment came. Llegó el momento de la prueba y no estaba Pedro. The time of trial came, and where was Peter? Cuando le había dicho que él era capaz de morir por él, When he already had told Jesus that he was willing to die for him. el Señor se quedó solo. He was left alone. Necesitaba terminar la obra por ti y por mí. He needed to finish the work for me and you. Pero nos dejó esta lección bien clara y profunda, But he left us this profound message very clearly, escrita en su libro santo que es la Biblia. written in his holy book, which is the Bible. Que aunque Pedro lo negó 3 veces, Even though Peter denied him 3 times, aunque lo haya dejado solo, even though he left them alone, aunque haya desistido even though he had insisted, del llamado que le hizo, resisted the calling that he had done. porque yo te haré pescador de hombres, le dijo. Jesus said, I will make you fishermen of men. Pero en el momento que Pedro se dio cuenta que mi Señor Jesucristo iba a ser crucificado, But in the moment that Peter found out that Jesus was going to be crucified, quiero pensar, hermano, I would like to think, brother, que tuvo miedo. that he was afraid. Póngase conmigo, pongámonos juntos en los zapatos, en los guaraches de Pedro. Let us get for one moment in Peter's sandals, in his shoes. Esto ya aquí se acabó. This is over.
Han crucificado al maestro, van a matar al maestro. They crucified our teacher. They're going to kill him. Por un momento se le borró todo lo que el Señor le dijo a Pedro. For a moment, Peter forgot everything Jesus had told him. Te haré pescador de hombres. I will make you fishermen of men. Mientras él regresaba a ser pescador de peces. Meanwhile, he returned to be a fisherman of fish, A donde el Señor lo sacó. where Jesus brought him out from. Porque Because cuando la vida se pone difícil, hermano, when life gets hard, es mucho más normal o mucho más común it's more common or normal regresar al mundo y hacer las cosas que hacíamos. to return to the world and go back to the things we used to do, Que tomar en nuestras manos la promesa que el Señor nos hizo y seguirlo a Él. instead of taking the promise in our hands that the Lord Jesus Christ gave to us and follow him. Que tomar en nuestras manos las promesas que el Señor nos dio y hacer la voluntad del Todopoderoso. Take the promises in our hands and do the will of the Lord. Regreso al mundo y a lo que hacía. You backslide to the world to what you used to do. Pedro decidió en ese momento, en vez de seguir a mi Señor Jesucristo, regresar al mundo a lo que hacía. Peter decided instead of going to Jesus, he decided to backslide to the world, go back to what he used to do. Y te pregunto yo si en algún momento difícil de tu vida And I ask you, if in a difficult moment in your life, has pensado lo mismo. you've thought about backsliding, ¿No más yo? has it been just me? ¿No hay uno más por ahí? Has there been another one? Bueno, humanamente, hermano, en esta carne nos inclinamos más al mundo y a lo que hacíamos. In this flesh, humanly speaking, we incline more to the world. Se nos hace más fácil regresar a donde veníamos, But it's easier to return back from where we came from porque la carne desea las cosas de la carne, because the flesh desires the things of the flesh, pero el espíritu desea las cosas de arriba. but the spirit desires the things of the heaven. Él es el que mora en nosotros, el que nos sustenta y nos da nuevas fuerzas. He is who dwells in us and gives us new strength. El que no te deja solo en medio del proceso. He will never leave you alone in the time of process. El Señor no te deja solo en medio de tu proceso, aunque te sientas muy solo. Though despite you might feel alone, he will never leave you in the midst of your process. Aunque ni tu ser querido Even más though, cercano esté a tu lado, el Señor no te deja solo. even though the most beloved person is right next to you, he's not going to leave you alone. ¿Cómo se titulaba el mensaje, hermano? What was the title of the message, brother? Por amor a ti. For the love of you. Por amor a ti el Señor hizo todo esto. For the love of you, God made all this. Porque en su mente, Because in his mind, en sus planes, in his plans, aún en ese momento de angustia y dolor, even in that time of hurt and anguish, en este momento cuando se sentenció, cuando se dictó sentencia en él, in that moment when he was sentenced, tú y yo estábamos en su mente. you and me were in his mind. Santo. Holy. Tú y yo, aunque todavía no nacíamos, estábamos en su mente. You and I, we weren't born yet, but we were already on his mind. Por muy doloroso que estuviera pasando cada clavo, cada golpe, However hurtful every nail was given unto him, cada desprecio y cada latigazo, estaba pensando en ti y en mí. with every whip, he was thinking of you and me. Por eso te digo el día de hoy, por amor a ti que aún no te conocía, pero ya sabía que había puesto un propósito en tu vida. Which is why I tell you this morning that even though he might have not known you, he already had laid a purpose in your life. Sucedió algo aquí con Pedro y en ocasiones pudiera entenderlo, hermano. Something happened here with Peter, and on occasions I can understand it. Humanamente buscamos las cosas más fáciles, Humanly speaking, we search for the easier things, las cosas menos dolorosas, the less hurtful things, las cosas que nos afecten menos. the things that affect us less. Pero déjame decirte que cuando rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestra vida al Señor, no va a ser tan fácil. But when we surrender our lives and our hearts to God, it's not going to be that easy. Cuando reconocemos que necesitamos ser moldeados de alguna o de otra forma, nos va a doler. When we recognize we need to be molded, it's going to hurt us. Imagínate un árbol que se usa, un encino, Imagine a tree that's being used, que se usa como madera fina en las casas de lujo y qué sé yo.
that is used as lumber in luxury homes. Imagínate tú como ese árbol. Imagine that tree. Hay algunas ramas que no van a servir para lo que necesitan hacer en ese árbol. There's some branches that aren't going to work for what they need that lumber for. Y córtale esa rama. So they get rid of the branch. Le va a doler. It hurts the tree. Te va a doler, pero te va a moldear y te va a dejar en un lugar hermoso. It's going to hurt you, but it's going to mold you and leave you in a beautiful place. En el bosque donde está este árbol, posiblemente no tenga el valor. Maybe to Moses, that tree doesn't have value. Es un árbol cualquiera, It's a whatever tree, pero pasa por una procesadora. but it goes through a processor. Le corta las ramas que no ocupa. Así They como re- ese que está ahí. Mira. they Voltea a remove ver the ese árbol branches. que está ahí. They don't need, just like the example in the back. Van a ocupar lo mejor de ese árbol y van a quitar lo que no sirve, desde las hojas hasta las ramas que no ocupa. They're going to keep the best things from that tree and get rid of the ones they don't Así need. somos tú y yo cuando el Señor nos llama. That's how you and I are when the Lord Jesus Christ calls us. Empieza a quitarnos cosas que no ocupamos para estar delante de Él. He begins to remove things that we don't need to be, so we can be before Him. Porque esta carnota, hermano, Because this flesh, brother, ama el pecado, loves sin, ama la mentira, loves to lie, ama la infidelidad, loves infidelity. se goza con la traición. It rejoices in betrayal. Entonces es necesario que el Señor procese tu vida, tu cuerpo, tu mente, tus sentimientos y te transforme. Which is why it's necessary for the Lord Jesus Christ to transform all your being. Es por eso que te estoy tratando de poner en tu mente que no es tan fácil. This is what I'm trying to put in your head. It's not that easy. Pedro lo negó 3 veces cuando sintió que todo se había terminado. But he felt that everything had finished. Cuando le había prometido hacerlo pescador de hombres. He had promised them to be a fisherman of men. Él regresó al antiguo oficio que tenía. He returned to his old work job. ¿Por qué? Porque tal vez estaba viendo con sus ojos humanos Because maybe he was seeing with his human eyes y no con sus ojos espirituales. and not with his spiritual eyes. Posiblemente Possibly. él sintió que iba a obtener más beneficio volviendo a ser pescador. He felt he was going to be receive more benefits. Ahora, hermano, yo te pregunto una cosa. I ask you one thing, brother. ¿Cuántas veces hemos renegado del Señor y hemos regresado al mundo? How many times have we blamed God and returned back to the world? O simplemente hemos dejado de asistir y de relacionarnos con los hermanos, Or simply we just stop interacting with brothers and stop assisting de asistir al templo, the temple, cuando el Señor no tiene nada que ver when the Lord has nothing to do with it. con la mala cara o el mal saludo que te hizo el hermano. With the bad face the brother might have given you. El Señor está aquí cada vez que tú lo necesitas. The Lord is here every time you need him. Y no está mal que faltes tanto al servicio. It's not bad if you miss the services. Lo que está mal es que te acostumbres al mundo más que a la presencia de Dios. What's bad is that you get accustomed to the world more than the presence of God. Lo que está mal es que te vaya gustando más el mundo que las cosas de Dios. What's bad is that the world's gonna be more attractive than the things of the Lord. Eso es lo que está mal en nuestra vida. That's what's wrong in our life. Que te acostumbres a no asistir, a sentir la presencia en este lugar, That you get accustomed to not feeling the presence of God and not assisting the a service. relacionarnos unos con otros. And to be in relationships with one another. Imagínate a Pedro, regresó al mar una vez más a pescar. Imagine Peter returned to the sea to fish. Volvamos ahí, acompáñame. Vamos a ese momento de la historia Let us go back to that moment in the story. donde el Señor Jesucristo era la tercera vez que se les aparecía. When this was the third time Jesus Christ appeared to them, Ellos estaban dudosos entre si era o no era el they were Señor. doubtful whether or not it was him or not. ¿Qué iba a sentir Pedro en ese momento? What was Peter feeling in that moment? El Señor me dijo que lo iba a negar 3 veces y lo negué. The Lord told me I was going to deny him 3 times, and I denied him. Pero si nos damos cuenta, el amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. But if we realize the love of God goes even more further away than we can realize. Supongamos que el Señor dijo, Pedro me negó Let's suppose Jesus said, Peter denied me, y regresó al lugar donde yo lo llamé. and he returned from the place that I called him from. Ahora voy a hablarle a Juan.
Now I'm going to talk to John. Voy a hablarle a otro de los discípulos, a Tomás, I'm going to call another one of my disciples, Thomas, para que haga el trabajo de Juan. so he can do the work of Peter. No fue así, hermano. But it wasn't like that. El llamado que Dios te dio, el llamado que Dios puso en tu vida, es tu llamado. No te lo puede quitar nadie. The calling that God gave you, he gave it to you. Nobody can take it away. Pero no regreses al mundo. But don't return to the world. No regreses a donde el Señor te llamó porque ya estás en este lugar. Don't return from where the Lord called you because you're already in this place. Ahora que si deseas regresar, déjame decirte que no te vas a sentir a gusto. Now, if you desire to go back, you're not going to feel comfortable. No va a haber llenura más hermosa que sentir la presencia del Señor. There's nothing more No va a beautiful than haber to feel the gozo más presence of God. hermoso que rendirte a los pies del Maestro y reconocer que de Él provienen todas las cosas. There's nothing more beautiful than to surrender yourself to the feet of the Master. No vas a experimentar en el mundo la felicidad como la que te da el Señor. You're not going to experiment joy like the joy Christ gives you. Y te podrías preguntar, yo apenas tengo 3 años de bautizado, You can get baptized. 2 años. Posiblemente todavía quieras regresar al mundo. Maybe you still want to go back to the world. Pero déjame decirte que no encontrarás nada más hermoso que la presencia de mi Señor Jesucristo. But let me tell you, you're not going to find something more beautiful than the presence of God. Él te da esa seguridad, He gives Él you te that da la assurance. confianza, Él te da la cobertura, Él te da su presencia, Él va contigo donde quiera que estés, He gives you his esté tu presence. familiar o no esté, Wherever you go, he gives us his presence. esté tu ser querido o no esté, el Señor no te va a dejar solo. Whether or not your loved one is near to you, the Lord Jesus Christ will not leave you alone. Y déjame decirte que sí pasaremos por procesos difíciles. And let me tell you, we are going to go through difficult processes. Pedro pasó por ese proceso. Peter went through this process. Tal vez estaba angustiado, le dolía el alma, le dolía el cuerpo, le dolía la conciencia, hermano, de haber negado al Maestro. Maybe he was in anguish, he was in pain, his conscience hurt him because he denied the Master. Y posiblemente lo que menos quería es encontrárselo. And maybe the least thing he wanted to do is come in contact with him. Lo que menos quería es estar delante de Él. The least thing he wanted to do was to be before him. Porque imagínate que tú eres Pedro. ¿Qué le voy a decir al Maestro? Imagine if you're Peter, what am I going to tell the Master? ¿Qué voy a hacer cuando esté delante del Maestro y me diga, te dije que me negaste y me negaste? What am I going to do when I'm before the Master and he tells me, I told you were going to deny me and you denied me. Te dije que me negarías si lo hiciste. I told you would deny me and you did it. Pero si te das cuenta, el Señor no dijo nada de eso. But if you realize Jesus Christ didn't say any of that, El Señor no dijo nada de eso. he didn't say any of that. Ni le llamó la atención, ni le jaló las orejas, ni lo trajo arrastrando, ni lo fue a traer con látigo, ni con nada de eso. He didn't pull his ears or whip him. None of that. Hizo algo más hermoso. He did something more beautiful. Después de que lo negó 3 veces, After he denied him 3 times, después de que estuvo recostado en su pecho y era su siervo amado, after he would rest his head on the Master's chest. porque déjame decirte, hermano, que Because let me tell you something, brother. el Señor tenía, The Lord had. digámoslo así, 3 círculos sociales. He had 3 social circles. Y el primer círculo era Pedro. The first circle was Peter. El segundo círculo eran los 2 que llevó a la transfiguración. The second circle were the 2 he took to the Mount of Y Transfiguration. el tercer círculo eran los apóstoles. And the third circle was the apostles. Y luego ya entramos tú y yo. And then that's where we come in. Pero su siervo amado, el que estuvo más cerca de él, But his faithful servant that was closest to him lo negó y se alejó. denied him. Yo sé que no está bien la comparación, pero ponte un momento en los zapatos del Maestro. I know it's not a good comparison, but put yourself for a moment in the Master's shoes. Ni le hablas a tu hermano. You don't even speak to your brother. Mucho menos vas y lo buscas. You don't even look for him. Mucho menos le cocinas. You don't cook for him. Ese silencio me enseña que están poniendo atención, hermano. That silence says you're paying attention. Fíjate lo hermoso que hizo el Maestro. Fue y lo buscó. Look at the beautiful thing our Master did. He went to go look for him. Cocinó para él. He cooked for them.
y le recordó And he reminded him el llamado que le hizo. the calling he had given him. No le dijo, ¿por qué te fuiste? He didn't say, why did you leave? No le dijo, ¿por qué me dejaste solo cuando más te necesité? He didn't say, why did you leave me alone when I mostly needed you? Ese es el amor que el Señor desea que tú y yo reflejemos. That's the love God wants us to reflect on. Si yo te fallé, If I failed you, si yo hice algo o consciente o inconscientemente te ofendí, if I did something consciously or unconsciously, I offended you, o al revés, hermano, también. or vice versa. El Señor desea que dejemos eso así y que vayamos más allá de un sentimiento de odio o de ira. The Lord wants us to go further, more Ol- of a feeling of fury or hate. Olvida la ofensa. Forget the offense. Nos invita a que no olvidemos la ofensa He welcomes us to forget the offense que el hermano o la hermana nos hizo. that our brother or sister did. Porque nos vamos a enfrascar en un problema que no vamos a salir. Because we're going to be stuck in a problem we're not going to be able to get out of. Y en tu ser, en tu corazón se va a ir sembrando una semilla de orgullo. And in your being, in your heart, there's going to be a root of Y esa pride. semilla de orgullo va a dar otra semilla de falta de perdón. And that seed of pride is going to be, is going to give birth to Y así sucesivamente. lack of forgiveness, and so on and so forth. Por un problema, por una situación que el hermano ni siquiera se dio cuenta que sucedió. For a problem or situation that the brother didn't even realize that happened. El Señor se le olvidó que Pedro lo negó. The Lord forgot that Peter denied him. El Señor perdonó a Pedro y fue y lo buscó hasta donde estaba. The Lord forgave Peter and looked for him where he was at. No te alejes, mi hermano, del Señor. Don't get away from Jesus Christ. De verdad, hermano, no te alejes. For reals. Yo miro hermanos I see brothers que tienen 40, 50 años that they have 40, 50 years en el Evangelio. in the gospel. Y en ocasiones a ti y a mí que tenemos 3 o 4 años se nos hace difícil. And on occasions, you and I that have 3, 4 years, it's so difficult. Pero nos ponemos a pensar, ¿cómo lo hicieron ellos? Tienen tantos años y el Señor ha sido fiel, ha permanecido fiel y sigue siendo fiel. But we start to think, what have they done? Because the Lord is faithful and he always will be faithful. Y seguirá siendo fiel. He always will be faithful. Por lo tanto, hermano, te invito a que no dudes, Therefore, I invite you not to doubt. a que no reniegues, a Don't que no complain. regreses al mundo, Don't backslide to the world. a que al contrario, On the contrary, nos afirmemos en lo que creemos. we need to affirm in what we believe in. Le sirvamos con más amor y más pasión. Serve with more passion and love. ¿Por qué, hermano? Why, brother? ¿Cómo se titulaba el mensaje? What was the title of the message? Porque Él lo hizo por amor a ti. ¿Por qué no hacerlo nosotros por amor a Él? Si Él hizo primero lo que hizo por amor a nosotros. If he did it for the love of us, why can't we do it for the love of him? Cocinó para Pedro. He cooked for Peter. Provocó un ambiente hermoso en ese lugar. Me imagino que era a la orilla del lago. He provoked a beautiful atmosphere. Prendió la lumbre, asó algunos peces y calentó algunos panes. He warmed up some bread and cooked some fish. Preparó el ambiente para hablar con Pedro. He prepared an ambience to speak to Peter, Y no lo reprendió. and he didn't rebuke him. No lo reprimió. He didn't rebuke him. No lo juzgó. He didn't judge him. Pero de repente, ¿qué hacemos nosotros? But what do we do all of a sudden? Juzgamos antes de perdonar. We judge before we forgive. Criticamos antes de saber toda la verdad. We criticize before we know all the truth. Señalamos antes de conocer toda la historia. We point before knowing the whole story. El Señor no lo hizo con Pedro. Y eso mismo que hizo con él nos enseña a nosotros. The Lord Christ didn't do that with Peter, and he does that same thing with us. Porque nosotros no somos quien para señalar, para juzgar, para criticar, para juzgar la acción de Pedro. Because we're nobody to point and judge the action of Peter.
Tú y yo no somos dignos de juzgar y criticar la acción de nuestro hermano, de nuestra hermana que está a nuestro lado. You and I aren't worthy to criticize the actions of our brothers. And Cada uno de nosotros es responsable de sus propios actos y lo hacemos por una razón. each one of us is responsible for our own acts. Lo hizo por una razón. He did it for a reason. Posiblemente el Señor está tratando con él, el Señor está tratando con ella. Maybe God is working in his life or in her life. No nos toca a nosotros. It's not our turn. El Señor nos enseña a amarnos unos a otros. The Lord teaches us to love one another. Aunque Pedro le falló, lo amó, lo recibió, lo perdonó. Despite Peter failing him, he still received them and forgave him. Algo hermoso que sucedió. Something beautiful happened. Lo buscó. He looked for him. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestro prójimo? And what do we do with our neighbor? ¿Lo buscamos? Do we look for him? Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos a familiares o conocidos que aún no han recibido a Cristo. I think the most of us have family members that haven't received Jesus Christ. Y que pasan por alguna dificultad, por alguna enfermedad. And because of a sickness or difficulty, Y no nos dignamos a buscarlo. we don't look for them. No nos dignamos a mostrar ese amor que el Señor tuvo. We don't show that love that our Lord Jesus Christ had. Ese amor que el Señor tuvo para con nosotros. Mostrarlo a nuestro prójimo. That love that God has for us, show it to our neighbor. Al contrario, formamos barreras, On the contrary, we form barriers, murallas, walls, porque no son cristianos. because they're not Christian, Porque no son como tú. because they're not like you. Mira, le voy a platicar algo. ¿Alguien sabe quién es Joyce Meyer? Does anybody know who is Moses? Una escritora no tan famosa, pero tiene varios libros. She's a writer. She has many books. Dice que ella con otro personaje, un hombre, llegó a una cafetería. She came to a cafeteria with somebody else. Dice, llegamos a una cafetería y yo sinceramente, I sincerely, al mirar a esta persona, when I saw this person, formé una barrera. I formed a barrier Porque esta persona traía aretes grandes, because this person had big earrings. los oídos agujerados, el pelo rojo, Her hair was red, las uñas negras. black nails, Hermano Monroy, las uñas negras, tatuajes, tattoos. no sé cómo le dicen, emos o rockeros, no sé cómo le dicen. I'm not sure if they're called emos or rockers. Era un personaje así, y si yo al verlo formé una muralla. Without me realizing it, Porque I no era- formed a barrier No era como yo, because he wasn't like me. pero el personaje que iba conmigo derribó esa muralla. But the person that was next to me, he broke that barrier. Pues se acercó y le saludó, He went and he said hi. haciéndole plática de los tatuajes, del pelo, de los aretes. And he was talking to him about his tattoos and his hair and his earrings. Él derribó esa muralla y le empezó a hablar del amor de Cristo usando lo que él traía en su cuerpo. He broke that barrier using the love of Jesus Christ, Lo que ella traía en su cuerpo, perdón. using what she had in her body. Oye, ¿se te ve bien ese tatuaje? ¿Qué significado tiene para ti? He said, I was noticing that tattoo. What significance does it have to Oh, you? es el de mi hija, es el de mi mamá, She started saying, oh, this is from my mom. This is from my daughter. es el de mi nombre. This is my name. Pero tú y yo de repente nos movemos en la carne y porque lo vemos así hasta le sacamos la vuelta. But you and I, sometimes we move in the flesh, and just because we see a person a certain way, we ¿Ves don't cómo, talk to him. ves cómo el Señor no miró nada de cómo le falló Pedro? But do you see how the Lord Jesus Christ didn't pay attention to how he failed them? No formó una muralla, una división al saber que él pecó, él falló y él se alejó y renegó de Cristo tal vez. He didn't form a wall when Peter denied him and sinned. No, él derribó todas estas murallas y fue directamente a él. Lo amó, lo perdonó, lo llamó y le cocinó. He tore down all barriers. He called them, he loved them, and he cooked for them. ¿Ves qué hermosa enseñanza nos deja el Señor Jesucristo al buscar a aquel que nos falló? Do you see what a beautiful lesson our Lord Jesus Christ leaves for us? Pero de repente nosotros nos llenamos de ese orgullo But sometimes we fill ourselves with pride, y el Señor nos invita a perdonar, and the Lord invites us to forgive. aunque nosotros hayamos sido los ofendidos. Though we might have been the ones that were offended. No es que yo ofendí,
It's not that I offended. Me ofendieron. They offended me. El Señor me invita a que yo vaya a perdonar. Jesus Christ is inviting us to forgive. El amor de Dios va más allá de lo que nosotros podemos mirar con nuestros ojos. The love of God surpasses anything we can see with our own eyes. Una vez más te invito. One more time, I tell you. Imagínate tú en los pies de Cristo. Imagine yourself in the shoes of Jesus Christ. ¿Te perdonarías? Would you forgive yourself? ¿Te perdonarías? Would you forgive yourself? Tú que te conoces todas las maldades, todo el pecado y todas las cosas malas que has hecho. You that you know all your sin and all the bad things you've done. No, ni te buscabas, No, you wouldn't even look for yourself. ni te amabas, You didn't love yourself. mucho menos te cocinabas. You didn't cook for yourself. Imagínate que el Señor pudiera ver nuestra alma. Imagine that the Lord could see our soul. Ese silencio me gusta. Déjame le canto una canción para que no se me duerma. Let me sing a song. Nadie tiene comprado un día más después de hoy. Hoy es el día, hermano, que el Señor nos invita, que el Señor nos regala para Today is the day that the perdonar, Lord is gifting us para buscar, to search, para entregarnos completamente al Señor. to surrender completely to the Lord. Él sabe cuánto le hemos fallado. He knows how much we failed Him. Él sabe cuánto hemos renegado tal vez de simplemente venir al templo. He knows how much we've gotten upset over coming to church. Él sabe cuánto tal vez hemos ofendido. He knows how many times we offended people. Y sin embargo no se fija en eso. Yet He chooses not to see those things. Va, He goes, te busca, He looks for you. te abraza, He embraces you, te perdona forgives you, y te da una oportunidad más de que tomes el propósito, el llamado que Él te dio para que trabajes en su obra. and He gives you another opportunity so He can once again pick up the job He has left for you in His work. Le dio una encomienda, les dio una encomienda. He left them something to do. La encomienda que le había dado desde el principio que lo llamó. The same thing He told them to do from the beginning when He called them. Le dijo, sígueme, yo te haré pescador de hombres. He told them, follow me, I will make you fishermen of men. Le pregunta, He asked them, ¿me amas? do you love me? 3 veces. 3 times. ¿Me amas? Do you love me? ¿Me amas? Do you love me? Tú lo sabes, Señor. You already know, Lord. Apacienta mis ovejas. Shepherd my flock. Imagínate que esta mañana el Señor te dice, ¿me amas? Imagine the Lord Jesus Christ ask you this morning, do you love me? ¿Me amas? Do you love me? Ponte a trabajar donde te he llamado. Start working where I've called you. Desempeña el propósito que he puesto en tu vida. Work out the purpose that I've left in your life. Levántate y predica porque yo te he hecho predicador. Stand up and Levántate y preach. enseña porque yo te he dado la gracia de Stand up and enseñar. teach because I've given you the grace of God. Es hermoso cuando hacemos la voluntad del Señor. It's a beautiful thing when we do the will of God. Sabemos lo que sucedió con Pedro después. We know what happened with Peter afterwards. Pero si el Señor no lo hubiera buscado, ¿qué hubiera sucedido? But if the Lord Jesus Christ hadn't looked for him, what would have happened? Se pierde el ministerio, se pierde Pedro. The ministry would have been lost. So was Peter. Regresa a ser un simple pescador. He would have returned to be a simple fisherman. El Señor te ha llamado como su hijo. The Lord has called you as his son. Somos hijos de un rey, We're children of a king, no de cualquier rey. not just any king. Del rey de reyes y señor de señores. The King of Eres, kings and Lord of lords. eres hijo llamado, precioso, hermoso, aunque los que estén a tu alrededor no te hagan sentir lo mismo. Eres valioso, valiosa, hermoso y hermosa para mí, Señor. We're children of God, valued in his eyes, very precious, Por eso el Señor va y te busca y te llama y te trae a su presencia. which is why the Lord Jesus Christ looks for you, calls you, and brings you to his presence. Aunque nosotros, hermanos, como personas en nuestra humanidad, Though us in our humanity, somos duros de servir. we harden our hearts. Somos duros de repente de convencer.
We're hard to convince. Somos duros de repente de humillarnos delante del Señor. We don't submit ourselves to the Lord. Cuando tienes tu salud completa, When you're fully healthy, cuando tienes un lugar donde vivir, when you have somewhere to live, cuando tienes un trabajo estable, when you have a stable job, un buen fondo en tu banco, with good funds in your bank account, cuando sientes que no necesitas del Señor. when you feel that you don't need from the Lord. Pero ¿qué hace el Señor para poder llamar tu atención? But what does the Lord do to catch your attention? Toca lo más valioso de tu vida. He touches the most valuable things in your life. En ocasiones toca tu salud para llamar tu atención. On occasions, he touches your health to call your attention. No simplemente fue y llamó a Pedro, He didn't just call Peter. fue y lo llamó con amor de la mejor manera. He called him with love in the best way. ¿Cómo esperamos tú y yo que el Señor nos llame a su presencia y nos recuerde que somos hijos de Él? How do we expect our Lord Jesus Christ to call us back to his presence and remind us that we're children of him? Vivimos, caminamos siempre con orgullo, sintiendo que no lo necesitamos. Do we always walk around with pride in our hearts Hasta el momento que toca tu salud, until he touches your health, hasta el momento en que toca lo que más amas, until he touches that which you mostly love? que más que voluntariamente a fuerza nos arrodillamos y le pedimos a Él, Señor, te pido por la salud de mi ser querido, We should get down on our knees and beg for the health of our te beloved. pido por mi salud propia. I ask you for my own health. Somos duros de servicio, hermano. We harden our hearts. Cuando el Señor nos invita a que seamos nobles y humildes, When the Lord Jesus Christ invites us to be humble and noble, sucedió algo hermoso, hermano. Si tienes su Biblia con usted todavía, something beautiful happened if you still have your Bible open. el Señor desea con todo amor que lo busquemos The Lord desires with all of his heart for us to seek him por decisión propia, by our own will, por voluntad propia. our own will. Porque por voluntad nosotros vayamos a Él. Yo decidí hoy alabarle, servirle. Esté bendecido, esté prosperado o no lo esté, yo le voy a servir. Eso es lo que Él desea. Because whether or not, if he's blessing us or not, he desires us to seek him, to worship him, and to praise his name. Pero mire lo hermoso que dice. But look at how beautiful it is. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 7, perdón, versículo 51. The book of Acts, chapter 7, verse 51. En la humanidad usted y yo de repente resistimos al Espíritu Santo cuando el Señor, cuando su Espíritu Santo viene y nos toca, nos llena, desea tener esa libertad de venir y morar en nosotros. Pero cuando hay esa batalla en su mente entre lo espiritual y lo carnal, When we have that battle in our mind between the flesh and the spirit, ¿a dónde se inclina usted? ¿A dónde nos inclinamos nosotros? where do you incline ourselves? Cuando estamos delante de algún hermano, cuando estamos solos, When we're next to our neighbor or we're by ourselves, cuando no hay integridad en nosotros. when there's no integrity in us. Pero la presencia de Dios siempre está atenta But the presence of God is always attentive a lo que usted dice y hace. in what you do and say. Él desea que no que seamos duros de servir, sino que seamos humildes de corazón. He wants us to be humble in our hearts. Dice, It says, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Usted y yo resistimos al Espíritu Santo, hermano. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do we. Usted y yo resistimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y deseamos hacer lo malo. Antes de cualquier cosa, el Señor puso en sus manos el libre albedrío. Do you and I resist the Holy Spirit and his will in our lives? He's given us free will beforehand. Y yo lo felicito el día de hoy porque desde el momento en que usted decidió estar en ese lugar, And I encourage you because from the moment you decided to be in this place, ya es una bendición. it's already a blessing. Ya es
un reconocimiento hacia el Señor. It's already a recognition to the Lord. Reconocemos que Él nos dio la libertad, nos dio la vida y el día de hoy decidimos estar en su presencia. We recognize that He's gave us life, and El we día de decided hoy- today to be in His presence. Usted y yo decidimos estar en su presencia. Today we decided to be in His presence. Pedro, But en la última oportunidad tal vez que se le dio, it's the last time that maybe God has given you. decidió hacer las cosas a las que el Señor lo llamó He decided to do the things He was called, y sucedieron cosas hermosas con su vida. and beautiful things started to happen in His life. Te pregunto yo el día de hoy, I ask you today, ¿qué decides hacer con tu vida? what have you decided to do with your life? ¿Quieres seguir huyendo de la presencia del Señor? ¿O quieres hacer la voluntad de mi Señor Jesucristo y poner en marcha lo que el Señor te ha dado? You want to do the will of the Lord and put to work what He's called you to do? El Señor nos ha dado un llamado y nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros. He's given us a calling to our lives. No lo reprimas, no lo detengas. Don't detain it. Hagamos la voluntad del Señor. Let us do the will of God. Hagamos lo que Pedro hizo. Let us do what Peter did. Después de que le falló al Señor, el Señor lo perdonó, lo llamó, lo limpió. After he sinned, God forgave him and He cleaned him. Lo buscó, He looked for him. lo encontró, He found him. lo perdonó, He forgave him. le cocinó And He cooked for him. y le recordó la encomienda que le dio. And He reminded him his calling. Apacienta mis ovejas. Shepherd my flock. Si eres maestro, escucha esta voz. If you're a teacher, listen to this voice. Enséñale a mis ovejas. Teach my sheep. Si eres un orador, sigue orando por la iglesia. If you're a man of prayer, keep praying for the church. Si eres un predicador, síguele predicando a mis ovejas. If you're a preacher, continue to preach to my sheep. Si eres del grupo de alabanza, sigue tocando para mi pueblo. If you're from the praise team, continue to play for the. Escucha ese llamado en tu mente. No es para que todos estemos yoquis. Es para que nos pongamos a trabajar en las manos del Señor. Sientes en tu corazón. Listen to that calling in your heart. Hacer la voluntad de Dios. To do the will of God. Y tal vez Just maybe. te ha llegado a tu mente It's crossed your mind integrarte al grupo de intercesión. to come to the intercession prayer. Eres bienvenido. You're more than welcome. No te detengas. Don't detain yourself. Hagamos la voluntad del Señor. Let's do the will of God. Pedro hizo la voluntad del Señor y es lo que te invito a hacer el día de hoy. Peter did the will of God, and that's what I invite you to do this morning. Todo lo que hizo. Everything he did. Yo solamente puse, por ejemplo, a Pedro, I use Peter as an example, pero hizo muchas cosas más. but he did many more things. Lo hizo por amor a ti y a mí. He did it out of love for you and me, Por eso el título del mensaje, por amor a ti. which is why the title of this message, For the Love of You. Y mientras el grupo de alabanza va pasando, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. And as the praise team comes up, I would like to invite you to stand on your feet. Y que medites un momento en esta frase. ¿Qué hizo el Señor por amor a mí? Piensa un momento, ¿qué hizo el Señor por amor a ti? Te lo mencionaba hace un momento. Cada golpe, cada desprecio, cada humillación, cada clavo que recibió en su cuerpo lo hacía por amor a ti, que aunque aún no te conocía, sabía que lo estaba haciendo por amor a ti. Lo hizo por amor a mí y tantas otras cosas más que hizo por amor a ti y por amor a mí. ¿Cómo no pagarle? ¿Cómo irnos de su presencia? Si nos amó tanto, si nos ha mostrado su amor día a día, si nos ha mostrado su fidelidad a cada momento, si en los momentos
momentos más difíciles no te ha dejado solo. Si en los momentos más difíciles que Él pasó, a Él sí lo dejaron solo, pero Él no hace lo mismo contigo. Él está ahí, escuchando, mirando, observando cada acción, cada palabra, cada agradecimiento que sale de tu corazón. Él está ahí, está en este lugar. Todo lo que hizo, lo hizo por amor a ti. Y no hay nada con lo que le podamos pagar lo que hizo por nosotros. Pero solo desea que rindas tu vida, que rindas tu voluntad, que rindas tus pensamientos a Él, el que nunca falla.